Soy Cristo Raúl y una de las cosas más importantes de las que podemos hablar en este mundo, entre todos los hombres y a todos los niveles, es lo fundamento del juicio final, que es aquel que de todo el principio de todas las religiones han venido diciendo que siempre había un enfrentamiento, es decir, un encuentro con Dios en tanto que juez. Y nosotros nos preguntamos, ¿no? Yo me pregunto y pregunto, es decir, ¿qué fundamento tiene Dios para juzgarnos a nosotros? Hablando claramente, nacemos en un mundo en el que el crimen es la puerta al poder, en el que ladrones de todo tipo, de todas especies dominan, en que gente que no tiene ningún escrúpulo, ningún sentimiento, ningún tipo de moral, más que el poder, dominan y gobiernan y preparan un futuro de siempre que está basado en crímenes, genocidios, como guerras mundiales, guerras civiles, guerras de invasión, como estaba viendo en Ucrania, etcétera, 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 etcétera. Este es el mundo en el que venimos, nacemos y de golpe y porrazo nos encontramos como bestias salvajes que no tienen ningún otro medio de supervivencia que luchar en ese mundo de bestias dominado por leyes, por la ley del más fuerte, que como ya sabemos fue consagrada contra todo tipo de revolución, contra todo tipo de derecho por el darwinismo, que siempre diremos que la cuestión en la evolución no está basada en que si venimos del barro, que ya lo dice la Biblia, y que la Biblia está recogido que los seres inferiores dan paso a los seres superiores. En fin, el meollo de la guerra que hubo entre la fe y la razón en la cuestión del darwinismo fue que Darwin legitimó que el fuerte tiene todo el derecho a aplastar al débil y que cualquier piedad o misericordia del fuerte hacia el débil es ineludiblemente un suicidio. Entonces, este es el mundo en el que estamos viviendo, en el que hemos vivido. Este es el mundo en el que encontramos cuando nacemos. Cuando nacemos y cuando nacen nuestros hijos, se encuentra en este mundo que es la puerta de un infierno. Aquí tienes que ser una bestia. Aquí eso de ser bueno, de ser honrado, de ser honesto, es signo de suicidio en relación al poder. Lo que vemos aquí, ahora mismo, en toda la tierra, es que son la peor gente, la peor clase, son las que están gobernando. Gente que es totalmente, que no tiene ningún tipo de humanidad. Han engendrado una agenda 2020, 2030, por la cual todos nuestros hijos son convertidos en carne para ser servida en las mesas de pederastas, pedófilos y de todo tipo de miserable. Este es el mundo en el que nos encontramos. No lo hemos creado nosotros. Yo no he creado este mundo. Tú no lo has creado este mundo. Todos nacemos en este mundo. Todos tenemos que luchar en este mundo. Todos tenemos que saber defendernos. Todos tenemos, si es necesario en un momento dado, hacer lo que se debe hacer. Y por tanto la cuestión viene, ¿no? Es decir, Dios va a juzgarnos a todos. ¿Cuál es el fundamento de esta justicia? Porque en principio, como todos sabemos, en su libro está escrito, el hombre no conocía la ciencia del bien y del mal. Es decir, el hombre conocía la ciencia del bien y del mal como yo puedo leer un libro. Tengo aquí mi historia divina de Jesucristo que lo puedes leer, lo puedes ver, pero si no entra dentro y lo vives no sabes de qué estás hablando, ¿no? Entonces la cuestión, el hombre conocía la ciencia del bien y del mal en aquel sentido de que conocía la historia, como es normal que un creador deba conocer cuál es su historia de la creación, pero el hombre no había conocido
en ningún momento ni el odio, ni la guerra, ni la envidia, ni el homicidio, ni el falso testimonio. El hombre sabía que había sido creado a la imagen y semejanza de Dios. En este caso, a la imagen y semejanza del Hijo de Dios que vimos luego aquí en la tierra. Por eso cuando la genealogía de Jesús dice Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Adán, hijo de Dios. Es decir, fuimos creados, el hombre fue creado para ser como hijo de Dios. Y en tanto que hijo de Dios, que es más natural que conozcas a tu padre y toda la historia de la vida de tu padre y la historia de la creación de la que tú vienes. Como ya dije en el anterior vídeo, la cuestión es que conociendo Dios, que había en su casa una generación de hijos malvada, confió en que por la ley se someterían a la justicia y se someterían a su propia sabiduría. No sucedió y el hombre cayó en la trampa por aquella serpiente, digamos, que llevaba dentro a aquel hijo de Dios que se llama Satán y toda la generación suya. Eso es lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que creemos a pie, sin ninguna... Porque la Biblia fue firmada con la sangre del propio Hijo de Dios. O sea, que ahí no viene nada. Y por lo tanto nosotros decimos que a partir de aquel momento el hombre fue dejado en la absoluta ignorancia de cuál era esa historia. En la absoluta ignorancia de por qué Dios, que crea un paraíso, que promete ir en el ser humano un mundo, un futuro de golpe paradisíaco siempre, donde la paz y la justicia iba a ser la norma, la libertad iba a ser la alegría, la fraternidad, etc., de golpe se encuentra en un infierno maldito en el que los hermanos se matan a sí mismos y comienzan la historia de los reinos, de los imperios, de las ciudades-estado, de los genocidios, de la guerra, de toda la maldad que nos podamos concebir y que son propias de la ciencia del bien y del mal. El hombre entra de golpe y porrazo, se va a dormir en un sueño y amanece en el seno de una pesadilla. Dios tenía el poder absoluto de haber impedido todo aquello. Es decir, incluso te levantas de la pesadilla, tu padre va y te dice, basta, hijo, era una pesadilla, pasó, no va a suceder. Pero no. Dios dejó correr la bola y comenzó la historia de nuestra tragedia, la tragedia del género humano que lleva en guerra civil mundial fratricida 6.000 años según el cómputo de los judíos. Y nos dice Dios que habiendo sumido a todas las generaciones posteriores a Adán en la total ignorancia, como se ve en las religiones, en todas las civilizaciones, cayeron en sacrificios humanos, cayeron en el bestialismo total, absoluto, tanto que al propio Creador le dio repugnancia ver a aquella criatura, porque ya no era suya, llevaba dentro una semilla maldita. Y aún así, Dios habla de un juicio final. Es decir, tú puedes juzgar a alguien que tiene conocimiento pleno de sus actos a todos los niveles. Nadie se va a poner a juzgar a un ratón, a un león porque ataque a un hombre, a una araña venenosa porque muerda a alguien, o una serpiente porque haga lo que hace la serpiente, morder. Tú no puedes juzgar a eso. Eso sería ridículo. Eso, montar un juicio sobre esa base, cualquier juicio humano sería una banda de locos. Alguien se ha vuelto loco ahí, es evidente. Pues en este caso sería igual, ¿no? Dios se ha vuelto loco. Es decir, va a querer juzgar a naciones que no tuvieron ningún conocimiento pleno de las consecuencias de sus actos y del origen de sus actos. ¿Cómo puede Dios juzgar eso? ¿Cómo quién puede juzgar eso? Se encontraría Dios en la misma situación que nosotros si quisiéramos juzgar a un gato, un perro, un león, yo que sé, una bestia, ¿no? Porque el hombre era una bestia, el hombre del momento que cae. Es decir, toda la evolución que había tenido desde el barro hacia ser un hijo de Dios, de golpe se hunde y el hombre se convierte en una bestia más, pero no en una bestia más, en la bestia más asesina que existe sobre la faz de la tierra en aquel momento. Pero esto sucede porque Dios abandona absolutamente al ser humano en aquel momento. Por lo tanto, como Dios, ¿qué fundamento tiene Dios para decir yo juzgaré a todo el género humano?
Puesto que ya con el nacimiento de Cristo, es decir, el Redentor, se demostró las causas de la historia divina de Jesucristo, os digo, lo podéis leer libremente, por la cual Dios decidió, es decir, no coger a su hijo, en este caso a Adán, al hombre, y decirle basta, así una pesadilla no va a pasar. Dejó que la pesadilla corriera. Ya está explicado, ¿no? Si había una necesidad de Dios de dejar absolutamente atrás, para siempre, por la eternidad, cualquier caída y dejar libertad a todos sus hijos para decidir en qué bando estaban. Así pues, que Dios, digamos, pretenda o quiera o haya anunciado que va a juzgar a todas esas naciones anteriores, por ejemplo, a Cristo, y todas las naciones que no han conocido a Cristo, es decir, que no conocieron la redención del cristianismo, es, en definitiva, por la parte de Dios, digamos también, un acto de demencia. Porque no había conocimiento de causa. Sí, el hombre conocía que matar es malo, pero bueno, matar, robar, ya vemos, robar se había convertido, por no irnos más lejos, porque aquí los historiadores occidentales tienen la maldita manía, con perdón, la maldita manía de creerse que nuestros orígenes son, nosotros ponemos de Grecia, etcétera, la dirección es la mejor del mundo. Nos da cuenta que nuestros orígenes, en realidad, los griegos y todo aquello, eran verdaderos ladrones. Los fenicios, que aquello famoso que se habla siempre de que inventaron el alfabeto y se cree que una idolatrización de aquel pueblo, cuando aquel pueblo tenía por costumbre coger los barcos, meterse en cualquier y robar a todos los niños, robar a todos ellos, y la esclavitud, es decir, para ellos era normal, ¿no? Los griegos también vivían de eso, es decir, venimos de unos orígenes, en realidad en todas las naciones y en todas partes que tenemos la misma maldad. Es decir, el hombre fue abandonado totalmente a la maldad propia, que ellos, a la ley de la fuerza, sin ningún tipo de moral o de ética, sino pues son los mismos dioses a los que yo adoraba, eran igualmente asesinos como ellos. Por lo tanto, ya la semejanza de los dioses que ellos tenían se cumplía en ellos. Desde el momento que entra el cristianismo, se nos da unas causas, pero al mismo tiempo hay un silencio. Es decir, se requiere la fe. En aquel momento simplemente hay que creer que Dios nunca quiso este mundo, que Él mismo acepta responsabilidad, como dice en su ley, sabiendo que aquel toro acorneaba, lo dejó libre y por lo tanto era responsabilidad suya y tenía que pagar un precio, que ciertamente su propio hijo viene a decir que sí, su padre era inocente. Aquello nunca lo quiso, su único pecado fue amor, el amor de un padre a sus hijos. Pero sigue habiendo el silencio, es decir, no hay una inteligencia que la que tenía el propio hijo que se abre a todos, sino que queda en forma de testamento, por la cual la fe era la única fuerza que teníamos que tener. No había que tener otra. Por tanto, todas las naciones siguieron siendo ignorantes. Y el cristianismo no se extendió a todas las naciones. Pero todas las naciones del género humano van a ser juzgadas por Dios. Es evidente, por tanto, que Dios comprende esto, pues si lo comprendemos nosotros, que somos humanos, aquel que es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, su sabiduría es infinita, y como hemos visto en su Hijo, el amor es Dios, Dios es amor. Al juzgar, el juez todopoderoso tiene el poder de absolución, por supuesto. Sí, el
juicio tal como está anunciado es un profeta. Por eso dice Jesús en su propio, ya finalmente Dios dice en su último capítulo, en el Apocalipsis, dice, el espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía lo conocemos en Nínive, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos hablando la cuestión de Asiria. Es decir, Dios dice que va a pasar algo, pero si hay un arrepentimiento, Dios anula esa condena. Ese es el espíritu de Jesús. Jesús está diciendo, va a haber un juicio final. Depende de vosotros. Depende de vosotros cuál va a ser el juicio final. Es decir, cuál va a ser, qué poder va a emplear ese juez todopoderoso. Tiene poder de absolver al género humano y tiene el poder de actuar acorde a la profecía. Esto es el espíritu de profecía, ¿no? No hay otro. Este poder de absolución es también por el que él mismo sube a la cruz, para coger este poder, porque si no sube a la cruz, es decir, no solamente el Hijo de Dios viene aquí para ser proclamado rey, sino también para ser proclamado juez universal todopoderoso, en el que Dios, su Padre, le da absoluto poder divino para juzgar según su espíritu. Lo cual nos lleva a todo que hay una esperanza universal de salvación. Abogar por esta absolución depende ya de aquellos de nuestra generación y de las generaciones de nuestros hijos, que ya aquel silencio, la ignorancia, ha sido finalmente rota y conocemos todas las cosas. Y conociendo todas las cosas, nos corresponde a nosotros abogar con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestra historia, que de haber conocido todo lo que nosotros conocemos, los hijos de Adán nunca hubieran emprendido la historia que escribieron, que conocemos y que nos ha llegado a nosotros. Por tanto, el fundamento de Dios para juzgar es absoluto. Primero, porque es el creador y tiene el poder de destruir aquello que ha creado, si no ve que es bueno lo que ha creado. Segundo, ya en cuestión de poder, porque el que tiene el poder de hacer lo que quiere, en definitiva, ¿no? En este caso, Dios lo hace ajustado a su espíritu de justicia. Tiene ese poder para juzgarnos a todos. Todos conocemos las leyes, todos conocemos su espíritu, todos conocemos, como él dijo, aquí está el mismo Jesucristo que viene aquí, en mí está el Padre y el Hijo. Es decir, que no hay entre Dios como creador y entre el Hijo como juez, no existe ningún tipo de división espiritual en lo que se refiere a la justicia, a la verdad. No existe ningún tipo de división. Y si el Padre es amor, el Hijo es amor también. Y el Hijo, Jesucristo, sube a la cruz precisamente porque va a coger este poder. Y tiene el poder de juzgar según la profecía. O dictar absolución universal para el género humano. Una vez que nosotros todos, toda nuestra generación y todos nuestros hijos abogue por esta solución, pero evidentemente no poniéndonos todos a hacer, metiéndonos en conventos, ni metiéndonos ahí todos santitos, sino con nuestros hechos, pensamientos y palabras. Es decir, transformando el mundo de toda forma que seamos todos hijos de Dios. Hijos de Dios quiere decir ciudadanos de un reino que tiene unas leyes. Aquí muchos hablan de somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, y parece que ya está inmunes, como es la teoría o la doctrina satánica de la reforma protestante a todos los niveles, que dijo, puesto que sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, ya estamos todos perdonados. Y incluso, como decía el propio Lutero, si violásemos a la madre del Hijo de Dios, quedaríamos todos absueltos porque creemos que Jesús es el Señor. Sí, Satán
mejoró a sí mismo, porque allí dijo, en el principio, dijo, seréis dioses. Por lo tanto, si sois dioses, podéis hacer lo que os dé la gana, porque nadie os va a juzgar. Y aquí en este caso vino diciendo lo mismo, pero de una forma más evolucionada, que evidentemente esa nación criminal que es Alemania acogió en su seno, y la otra nación no menos criminal que es Suiza abrazó de pleno. Y allí llegaron y coronaron esa doctrina satánica, se coronó en el Reino Unido a cambio del Imperio Británico. Ahora nos toca a nosotros luchar por esa solución, pero esa solución no se basa en Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro y Ave Marías. Eso lo dejaremos a los sacerdotes y al cuerpo eclesiástico, a los hijos de Dios, a ciudadanos del reino. Es aquí, con las obras, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos y palabras, tenemos que transformar el mundo y hacer que la ciudadanía del reino de Dios, basada en las leyes divinas y en el derecho divino del hombre, y los derechos divinos también, derechos y deberes, sean realidad. Porque el mundo camina hacia la autodestrucción programada. Polvo eres y al polvo volverás. Y esta Agenda 2030 es lo que hace empujar, arrastrar a todo el género humano a su autodestrucción, porque extirpando al hombre a la imagen y semejanza de Dios del género humano, quedamos todos condenados, todo el género humano queda condenado a su destrucción. Puesto que el hombre, si no es un hijo de Dios, es una bestia. Y como la bestia, después de destruirlo todo, se destruirá a sí misma, que es lo que estamos viendo. El hombre está destruyendo absolutamente todo. No solo la flora, no solo el reino animal, el reino de los pájaros, está destruyendo absolutamente todo. Y finalmente se devorará a sí mismo. Es como una serpiente que se devora la cola después de haberlo devorado todo. Eso es la Agenda 2030. Ese es el mundo al que estamos llegando. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, ese es el mundo en el que nacemos y ese es el mundo en el que tenemos que transformar. Y no podemos quedarnos simplemente a mirar ni a decir yo estoy salvado, yo estoy salvado. Tú no estás salvado, nadie está salvado, ni el Papa está salvado. Nadie absolutamente. Todo hombre será juzgado por sus obras. Si llega, seremos juzgados todos. Pero la solución que tenemos que buscar dependerá de estas obras. Porque toda la teología satánica de la Reforma Protestante se ha ampliado hasta como los evangélicos y no sé cuántas iglesias que se creen que están salvas todas y ya no necesitan hacer nada, sino ver cómo todos los demás nos morimos y todo el género humano cae en el abismo, porque ellos se van a salvar. Aleluya, 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 cada uno con la suya, hijo de puta. No se trata de ser santos. Se trata de ser hijos de Dios. Se trata de que estamos en una guerra. Y esta guerra hay que lucharla. Y nadie que se meta en una guerra piense que no va a sufrir heridas, ni se va a tener las manos llenas de sangre de la suya propia. Absolutamente. Tanto el derecho de Dios a juzgar a todos los géneros humanos, tanto que el hombre, su creación, es absoluto. El derecho que nosotros tenemos a abogar por esta absolución, puesto que el juez es todopoderoso, es divino, su Padre le ha dado todo el poder de juicio en sus manos, sabiendo que si el hombre quiere ser juzgado según profecía, será juzgado, y cada cual, desde el Papa hasta el más tonto, sufre las consecuencias. Ahora, si queremos luchar por obtener esa solución universal, debemos empezar aquí y no ya dejarnos de tinta, es decir, meternos en tintas medias, que si no sé qué, que si hay que convivir. No se puede convivir con el diablo. Hay que aplastarlo. Hay que expulsarlo de la tierra. Hay que expulsarlo del ser humano. Ya vemos como últimamente están por ahí los propios Hollywood allí, está diciendo que hay satanismo, que eso es una realidad, que están sacrificando niños, están viviendo, son gente maligna total y absoluta, que debemos luchar contra ellos y extirpar del ser humano.
de la raza humana, de la tierra. Ya lo ha dicho Dios también, como podéis leer en mi libro, La historia divina de Jesucristo. El decreto divino ha sido dado, que sea expulsado Satán de la tierra y de todo el universo. También está el deseo de Dios de abogar en nosotros mismos por esta solución universal de su Hijo, diciendo: unifíquense todas las iglesias en una sola y única, porque la división de las iglesias es lo que ha llevado a Satán a abrirse y a todo el mal a expandirse. Y aquella que no se una será como una rama podrida de un árbol, será tajada, cortada y expulsada y amontonada para que Dios, el Hijo de Dios, dicte sobre ella juicio y sentencia. Nadie se crea que porque seas cristiano ya está salvado, como aquellos dementes que van por ahí diciendo: soy cristiano, Jesús es el Señor, Dios te ama. Menos historias. Es por las palabras y por los hechos que se mide quién es cristiano, quién es hijo de Dios. No es en absoluto por los aleluyas, aleluyas, Padre Nuestro, Ave María, y todos cantando, todos, no. Ni por mucho cantar, ni por mucho, no. La ley es simple y la conocemos de hace mucho tiempo. No matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Está escrita. Y la ley de la libertad procede del mismo cristianismo, es decir, del mismo espíritu que hemos heredado de hijos de Dios. Está escrita en nosotros, es superior a todas las leyes humanas. Las leyes humanas proceden todo de la sangre de Abel, del crimen de Caín, que se ha extendido por toda la tierra, y quieren legitimar ya definitivamente lo que se llama Agenda 2030, quieren legitimar ese crimen. Es decir, la necesidad de matar para sobrevivir a ellos y para ellos seguir manteniendo el poder y seguir siendo dioses, que era al final lo que a veces estaba, ¿no? Por lo tanto, quien crea que Dios no tiene el poder absoluto de juicio se equivoca. Los fundamentos son firmes. Juicio va a haber. Ahora que ese juicio podamos abogar por la solución universal en base a la ignorancia y al silencio, y poniendo sobre la mesa las pruebas de que una vez que conocemos todas las cosas, nuestro comportamiento se ajusta a la imagen y semejanza del Hijo de Dios que vemos y que es el modelo universal sempiterno de toda la creación.